Señor les bendiga en esta mañana, en este día. Ya es el último domingo de junio del 2020. Pues ha sido una semana muy particular. Un amigo mío escribe, uno de mis grandes amigos, escribe lo siguiente: vivimos en un mundo perdido que nos bombardea continuamente con la realidad del pecado y sus consecuencias. Usted cada día está más expuesto al mal, al pecado, a la maldad. Si usted no pasa por lo menos 1 hora o 2 horas con el Señor, y eso de pasar tiempo con el Señor tenemos que aclararlo bien. No se trata solamente de leer y orar, no. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Ceci. ¿Te acuerdas cuál fue la primera pregunta que te hice? Yo le dije: señorita, ¿qué ropa venden aquí? Y me dijo: aquí trabajamos solo por pedido. Sácate a volar de ahí. Yo compraba en las mejores. No, no es cierto, ya me miró feo. Pero después volví a preguntar: señorita, ¿cómo puedo comprar? Fui a hacer una llamada, ellos alquilaban el teléfono. Una relación no es que tú veas a la persona 1 vez al año, 2 veces al año o 3 veces al año, o que nunca la veas, o que nunca platiques con él. Una relación, lo primero que tú tienes que hacer es estar de acuerdo con la persona y que la persona esté de acuerdo contigo. Si tú no estás de acuerdo con la persona, esa relación… Mira, hay personas con las que ustedes no platico desde Navidad del año 2000, porque parece que mantenemos… Bueno, yo tampoco quiero estar perdiendo el tiempo platicando con usted, obvio que no, pero tenemos poca comunión y eso no es importante, ¿eh? La comunión que usted tenga conmigo no es importante, pero es determinante la comunión que usted tenga con el Señor. Vivimos en un mundo perdido que nos bombardea continuamente con la realidad del pecado. Dijese don Fidel, el gran hombre de Dios: el pecado es apetecible. Por supuesto, si no nadie caería en el pecado y sus consecuencias. Lo podemos ver primero en el mundo natural. Nos movieron el pisito en la semana, hermanos. Lo podemos ver primero en el mundo natural: volcanes, terremotos, incendios, inundaciones, pestilencias, accidentes. Están aumentando con regularidad alarmante, amenazando la supervivencia del ser humano. El mundo intelectual en particular ataca nuestra fe. El hombre está constantemente buscando la verdad, pero no es capaz de encontrarla. Sus juicios son parciales e injustos. Su incursión con el pensamiento relativo conduce a una destrucción inevitable. Por supuesto que nosotros hemos provocado todo esto. Dijo un gran científico esta semana: pues ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Nos volvimos una sociedad voraz. Sus juicios del ser humano son parciales e injustos. Sus incursiones con el pensamiento relativo conduce a una destrucción inevitable. Esa parte de lo que para ti es bueno y para mí es malo. El hombre es estimulado por sus propias tendencias egoístas. La lógica hoy se rige por el orgullo. El intelecto se rige por la lujuria. Yo no sé qué pasaría si en este momento, aquí donde estamos, donde supuestamente todos somos cristianos, tendríamos que orar para que Dios sacara todo vestigio de lujuria de nosotros. Yo no sé qué pasaría, hermanas, hermanos. El hombre es estimulado por sus propias tendencias egoístas. La lógica se rige por el orgullo y el intelecto se rige por la lujuria. Y las ganancias materiales se convierten a los hombres en mentirosos. Las opiniones humanas están en continuo rumbo de colisión entre sí. El hombre ha erigido fortalezas de ideología. Que se han establecido en contra de la verdad de Dios. Un amigo mío dice en otro libro:
Si no está en la Biblia, no es la verdad de Dios. Diga quien diga, haga quien haga. Imagínate esa parte de que te digan a ti y pagas tantas, mandas y haces tanto y lo sacas del limbo y lo mandas al cielo. No me digas, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? No es cierto, no es cierto. El que conoce a Cristo en esta vida. Yo le decía a alguien en estos días, ¿qué necesitas para ser redarguido? A ver, alguien, ¿qué necesita usted para ser redarguido? Al Espíritu Santo. ¿A poco tú nunca has hecho algo que digas, esto está mal, pero no puedo dejar de hacerlo? Dios, yo sé que esto está mal, pero yo no puedo dejar de hacerlo. Espíritu Santo, redarguye mi vida. Por favor, redarguye mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero redarguye esto que yo estoy, la mentira que yo digo, los ojos sucios, la avaricia, la codicia, está mal. Las opiniones humanas están en continuo rumbo de colisión entre sí. El hombre ha erigido fortalezas de ideologías que se han establecido en contra de la verdad. El dolor y la ansiedad caracterizan al mundo emocional del hombre. Su incapacidad de controlar las actitudes destructivas asoma su espíritu, su alma, que se irrita por sus conflictos con los demás. La envidia lo hiere, el odio lo amarga y la avaricia lo carcome como cáncer. Sus afectos están en el lugar equivocado, su amor es pisoteado y su confianza traicionada. Pero sí es la preparación para el sermón. Los ricos pisan a los pobres y los pobres tratan de destronar a los ricos. Cárceles, hospitales e instituciones para enfermos mentales marcan la agitación moral y emocional que estamos viviendo. Pero sin lugar a duda, la parte más oscura, esto es como la neblina, la parte más oscura del mundo del hombre es su vida espiritual. Es su vida. Está en discordia con Dios. El mecanismo de la naturaleza moral del hombre está visiblemente alterado. Esto está por terminar. Los días están contados. Los días están contados. En cualquier momento el Señor viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Estamos en discordia con Dios. La naturaleza moral del hombre está visiblemente alterada. El hombre no está sincronizado con el plan de Dios. Las malas tendencias nos dominan desde nuestros antepasados perdidos y mancillados. Esa semana, mientras yo estaba orando por algunas familias, yo dije, la misma maldición de los padres, la misma maldición de los hijos, la misma maldición de los abuelos. Y esta generación, tranquilos, sin inmutarse, van a afectar 8 veces más a sus hijos. Parece no haber escape de esto en este mundo para el creyente sincero. Parece que donde quiera que miremos nos enfrentamos a la cultura prevaleciente en este mundo perdido. Parece que tenemos que o encajamos o nos suicidamos. Por encima de todo esto, Satanás ataca continuamente nuestra fe. Sabiendo esto debemos orar: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos de nosotros no somos librados del mal. Algunos de nosotros estamos buscando el mal. Para algunos de nosotros el mal está bien lejos de nosotros, pero somos diligentes y esforzados para buscar el mal. Le permitimos llegar a casa y estar con nosotros y mancillar el nombre de Cristo. Fue el 29 de marzo la última reunión que tuvimos oficial. Y yo doy gracias a Dios porque yo puedo ver a Susi, a Raque, a Mimi, a Ceci este día. Y es una bendición para mí. De nosotros voy a ir
a velocidad de la luz. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Si de verdad usted quiere tener comunión con Dios, tenemos que conocer su corazón. A mí me da gusto cuando yo me doy cuenta las cosas que le agradan a Susi, a Mimi, a Raque y a Ceci, y yo puedo agradar su corazón. Si usted quiere una amistad con Dios, usted tiene que conocer su corazón y atacar los pecados que a Él le duelen. Hay cosas que ofenden mucho a Dios. Esto no es fácil, pero es el único modo de experimentar la presencia de Cristo. Por eso nuestra oración es fría. Por eso nuestra oración es mecánica. Algunos vinieron del catolicismo a la iglesia cristiana, y lo que hacían en el catolicismo, ahora fabricaron una oración y hacen su: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te bendigo, te alabo y todo eso. Pero es como hablarle al púlpito, o como hablarle al aire acondicionado, como hablarle a la silla. No hay nada, no hay una... Hermano, yo no sé si a usted le pasa o no le pasa, pero le tendría que pasar que usted, cuando ora, usted tiene una verdadera comunión con Cristo. Esta va a ser la única manera de experimentar la presencia de Cristo cuando oramos. Mire, se lo voy a decir, se lo he dicho muchas veces. Usted sabe lo que usted está haciendo que a Dios no le agrada. Usted lo sabe. Dios no se anda por... Usted sabe cuando el Señor está enojado con usted por algo. Debemos compartir su dolor, debemos compartir lo que a Él le gusta y lo que a Él le desagrada. Dios se aflige por nuestro pecado, y los que quieren verdaderamente tomar comunión con Él tendrán que aprender de lo que a Él le duele. Yo estaba leyendo algo esta semana de un gran hombre de Dios, que cómo me bendijo, y él decía: porque Dios es una persona con sentimientos, con gustos, que hay cosas que le duelen, que hay cosas que le hacen. Y yo dije: no, a Dios nada le puede. Y después el Espíritu Santo me llevó a esta palabra. Hay cosas que a Él le duelen, hay cosas que a Él le mortifican. Y lo acabamos de leer en este pasaje. La palabra traducida "le dolió" en el hebreo significa cortar hasta el corazón. Ahora nos pueden operar del corazón, de los riñones, del hígado, de los pulmones, pero primero nos anestesian. Pero este es hablar de cortar sin anestesia. Le dolió, eso significa cortar hasta el corazón. Da a entender pena y sufrimiento. La maldad de la humanidad le ha ocasionado sufrimiento en su corazón. Isaías dijo de Cristo: varón de dolores experimentado, varón de dolores. Dios se afligió en su corazón por la maldad de la humanidad. Este tipo de dolor y sufrimiento fue experimentado por varios hombres de la Biblia. El rey David, mira, yo quiero que veamos esto con cuidado, porque muchas veces nosotros decimos: ¿odiar a alguien es malo o no es malo? Mande. ¿Odiar es malo o no es malo? ¿Aborrecer es malo o no es malo? Pregúnteme por qué sí es malo. Es malo porque siempre voy a aborrecer a aquella persona que lastimó mis intereses, o a mi hijito o a mi hijita. O sea, yo voy a aborrecer a aquel que me lastimó a mí, o lastimó, diga, a mi hijito. Sí, porque adoran al hijo. Esta semana aprendí, hasta esta semana aprendí por qué Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. Hasta esta semana. Porque adoran al hijo, no. Quítame la sangre, el riñón, el bofe, el hígado, mándame al infierno junto con mi familia, pero no toques a mi hijo. Porque en nuestro corazón no debe haber ningún ídolo. Si no es Cristo,
no debe haber lugar para nadie. El rey David descubrió la gloria del gozo de Jehová su Dios, pero el gozo de David nació en su gran pesar por las transgresiones. Vamos a leer Salmo 119, 158. Por favor, un niño me ayuda. Salmo 159, santo Dios. 158, dice la Biblia: veía a los prevaricadores y me disgustaba. O sea, alguien me dijo, pero ¿qué importa? No se importa, es la casa de Dios. Salmo 139, ay Dios, 139, versículo 21. ¿Cómo me gusta este versículo? No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco. ¿Cómo dice? Y me enardezco contra, o sea, no porque me ofendieron a mí y no porque ofendieron a mi niño de 90 años o a mi niña de 89. No odio, Jehová, a los que te aborrecen. David aborrecía lo que Dios aborrecía y sentía dolor por las cosas que le dolían a Dios. El profeta Amós en el capítulo 6 compartía también el dolor de Dios por un pueblo descarriado que holgazaneaba en la comodidad, haciendo caso omiso a la inminente hora de... Hermano, qué triste cuando nosotros, como alguien me preguntó, la iglesia tuvo un aviso de lo que venía. Por supuesto. Lee Ezequiel 9, apréndete de memoria. El Señor nos dijo que venía esto. El Señor, y es más, la Biblia dice que se va a poner peor. El Señor nos va a guardar. Estaban diciendo de una pobre ancianita ahí en Oaxaca. La parte más difícil del terremoto fue en Oaxaca. Amós 6, versículo 1. Hay de los que reposan en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude versículo 6, beben vino en tazones y se ungen con los mejores perfumes y no se afligen por el quebrantamiento. Hermano, la gente se está perdiendo, la gente se está yendo al infierno. Bien, esas personas tocaban la mejor música placentera y bebían el vino del egoísmo, pero no se dolían por la ruina que había alrededor. Hermano, yo estuve llorando por estas personas que fallecieron, porque yo no sé dónde están ahora. Yo no tengo la certeza. Perdónenme, yo creo que si el Señor llama a mi esposa o a mis hijas, yo creo que ellas van a ir con el Señor. Yo creo que el Señor llama a Juanita o alguna de las de ustedes. Yo creo, pero hay otros en los que yo voy a estar preocupado, porque nunca dieron fruto de arrepentimiento, nunca mostraron fruto de ser verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano tiene una conducta, y un cristiano sancochado tiene otra. Un cristiano que ama más su vientre. Bueno, la Biblia lo dice en Filipenses. Hay cristianos que aman su vientre, y su vientre no es esta panza. Su vientre es su hijo, su hija, su negocio, su dinero, su matrimonio, su mujer, su hijo, su hija. En Amós, en el versículo 2 dice: pasad a Calne y mirad, y de ahí id al gran Amad, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejor que estos reinos. Hermano, a veces en nuestras familias cristianas el pecado es más desastroso, deshonroso que la gente que se llama católica. Hay gente que se llama católica que no es tan bien, que no es, hermano, que no cometen las cosas que cometemos nosotros los varones, que no cometen las hermanas, que las señoras, que los hijos de los católicos no comen, que las hijas de las católicas no comen. Parafraseando, el pecado y la ruina que hay en la casa de Dios no les repugna. Pero tú empiezas a ser sucio por poquito. Ay, viste pornografía en tu cochino puerco celular y lo apagaste y lo moviste y dijiste: el Señor te reprenda, Satanás. Pero después ya te quedaste 2 minutos. Por poquito empiezas a ser puerco, cerdo, marrano, atascado en el alma. No les repugna el pecado. No les repugna el pecado. Apesta, hiede. No les repugna ni les asquea.
porque se han vuelto ciegos por el pecado y por la vida fácil que llevan. Y si le llamas la atención y pierdes el negocio, y si le llamas la atención y pierdes el trabajo, y si le llamas la atención y se va él, y si le llamas la atención y se va ella, y luego, esta semana yo me acordaba de este gran hombre de Dios, que él no quiso ser el triunfo. Tenía todas las características, un hombre de Dios, un hombre ungido, pero él no, y ahora entiendo tanta sabiduría. Él no quiso ser el hombre de Dios ungido, y la mujer le dijo: pues o te pones las pilas o me voy. Y él le dijo: no lo voy a hacer. Y ella se fue a Estados Unidos con sus hijas y el hijo, y lo dejaron solo, pero Dios no lo dejó. Pero siempre una vida sencilla. Viví en una... Hermano, hace unos días yo le iba a dar un consejo a una persona, pero dije: no me va a oír. Entonces me ahorro las palabras, porque hay veces que nosotros queremos tratar a nuestros hijos, a nuestras hijas con oro, plata, y sería bueno quitarles la comida por una semana. De verdad, en esto hay sabiduría, y que aprendieran y que durmieran en el piso del resto de sus vidas, y llevarlos a una casa que no tuviera repello y ahí estuvieran. Y qué bueno, y qué bueno. Nosotros encontramos a Nehemías, le causó pesar ver el mal que se había infiltrado en la casa de Dios. Un sacerdocio negligente había hecho de la casa de Dios un lugar de graves concesiones. Este ministerio con nada ni con nadie va a hacer concesiones. Nosotros no somos amigos de nadie. Nosotros no le debemos nada a nadie. Nosotros no le debemos ningún favor a nadie. Estamos en deudas con Dios. Estamos en deuda con Dios. Y solo Nehemías comprendía lo profundo de la iniquidad y las espantosas consecuencias que vendrían. Nehemías capítulo 9, perdóneme, yo sé que usted tiene, Nehemías 13, versículo 1. Aquel día se leyó el libro. Mire, vamos a leer esto con calma, porque una de las cosas que me impactó anoche mientras yo estaba leyendo a este gran hombre de Dios. ¿Quién? No, tú busca a Dios. Es lo que necesitas, obedecer. Porque mire, hermano, de verdad, voy a hacer una contabilidad de mis libros, pero no sé si ya llego a los 2000, porque dicen que los buenos líderes tienen que tener, o los buenos pastores deben tener por lo menos 2000 libros. Y digo: Señor, ¿en dónde me vas a hablar? ¿En dónde me vas? Y ayer dije: si este libro está aquí en Tierra Blanca, lo voy a leer. ¿Y sabes qué? El hermano decía, porque él predicó en Canadá, él predicó en Estados Unidos, predicó en México, predicó en Europa, pero dice que él en ese tiempo, él ya tiene años de haber ido con el Señor, un gran hombre de Dios, predicó en Rusia. Y dice que la gente de Rusia había sufrido tanto, que cuando entraba a la iglesia entraba llorando, pidiendo misericordia, porque por muchos años creo que ellos no habían tenido la palabra de Dios. Para que entiendas esto, porque nosotros tenemos este libro de tal hombre de Dios, esto del hombre de Dios, y dice Nehemías capítulo 13, aquel día recuerda que les había ido como en feria y se los habían llevado cautivos. Perdóneme, hermano. Yo sé que usted va a decir que soy pesimista, pero se lo voy a decir claro. Hermano, como nación nos vienen días bien difíciles. Acuérdate hace cuánto tiempo estaban adorando a la muerte. Acuérdate hace cuánto tiempo estaban haciendo, y todavía siguen las marchas LGTBI, HUPQR, gente diabólica, gente satánica. Si usted me pregunta, ¿usted ama a un homosexual, ama a una lesbiana? Por supuesto, porque es como si usted me preguntara, hermano, ¿usted ama a un canceroso o a una persona? Por supuesto, pero no amo su enfermedad, no, amo a la persona, amo su alma. Hermano, nos vienen días bien difíciles como nación. Yo no sé qué tenemos que hacer para hablar con la gente que está cerca de nosotros, porque va a morir mucha gente por una y otra. Por eso tienes que leer Ezequiel 9. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue allá descrito en él que los amonitas y los moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Tú te das cuenta en la palabra. Hermano, yo aprendí de mi mayor que yo tenía que dar un gasto en la casa, y taján, y ya lo demás chino libre. Yo podía vivir como alguien me enseñó a través de la palabra que
que era como a lo contrario, yo iba a dar lo mejor allá y ya lo que sobraba, pues un poquito para Estrella de Belén. Aprendes a través de la palabra. Y dice el 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera. ¿Cuánta gente ha maldecido a Betania? ¿Cuánta gente ha maldecido este ministerio? Y ellos van a ser turbados en el infierno para siempre. Porque sabes, Betania no nace en mi corazón, tampoco nace en el corazón de la hermana Carlota, una mujer piadosa. Betania nace en el corazón de Dios. Y Betania es bendito porque Betania nace en el corazón de Dios. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los. Sabes que dijeron, bueno, tú eres judío, tu mamá no, entonces hay que separar a tu mamá de ti. Y se empezaron a ¿te imaginas? Niños separados, niñas separadas, hombres separados, mujeres separados, madres separadas, padres separados. Pero ellos tenían una opción: obedecían o desobedecían, y ellos tuvieron que obedecer si querían tener la bendición del Señor. Durante este tiempo el sumo sacerdote Eliasib, su nombre en hebreo significa o sugiere unidad mediante. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos con nuestro primo porque es adúltero, fornicario, porque es borracho, y nos lleva, bueno, hermano, es mi hijo, pues yo lo quiero, un día Dios lo va a salvar, si no lo salva aquí, lo salva en el infierno? Eliasib significa unidad mediante la componenda. Había establecido en el templo una residencia para Tobías, nombre que significa prosperidad, placer. Porque es lo que queremos, prosperidad. El sumo sacerdote hizo de la casa de Dios una morada para un pagano, de manera que ahora el ministerio corrupto se había aliado con el paganismo. ¡Ay, qué bonito! Yo me acuerdo cuando dije, no, dame la guitarra, no, a la guasia. Fui y me aprendí, solo tú eres santo, renuévame y tu fidelidad. Y con esos 3 cantitos la llevábamos. Aquí no hay artistas. Aquí no hay. El que es artista aquí apesta. El que es artista aquí hiede a demonio, hiede a pecado. Mi papá y mi mamá me han dicho que yo soy guapo. ¿No hay espejos? Como que señor que decía, no, que mi hijo es guapo. Y dijo, oiga, pero no hay que ser así. ¿Cuántos de nosotros tenemos espejo en la casa? A ver, levante su mano. Sí sabemos cómo somos, ¿va? A ver, varones, repiten conmigo, ¿somos más que feos? Bueno, los hombres somos así, los hombres, ya los demás se pintan las uñas, se maquillan, se pintan las cejas, los labios, y si aquí hay algunos así, perdónenme. Pero nosotros los hombres por naturaleza, gracias a Dios, somos feos, somos fuertes, somos formales. El sacerdote Eliasib, siendo responsable de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. 13:4 dice, y antes de que de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado. ¿Sabes qué hicieron ellos? Y te lo voy a decir rápido porque el tiempo me ganó. Ellos, había un lugar que David lo pensó y Salomón lo hizo, un lugar exclusivo para guardar las cosas santas. No, pues a este tipo se le ocurrió sacar todo de Dios y meter a este perverso pagano ahí para que estuviera ahí. El pueblo de Dios anhelaba prosperidad y bienestar, y Tobías estaba más que dispuesto a enseñarles el sendero del. Hermano, a ver, alguien me diga por qué al impío le va bien, le puede ir bien. ¿Por qué al impío le puede ir bien? Pues tiene Satanás de su parte, pero a Satanás se le está acabando el tiempo, porque él no es el dueño, él es usurpador. Diga, es usurpador. Sí, por eso ves que al adúltero le va bien. Nehemías no estaba actuando impulsivamente ni por una tradición. En Betania son bien legalistas, en Betania son exagerados, son bien religiosos. Tenga la seguridad que nos vamos a ver de aquel lado. Tenga la plena seguridad que nos vamos a ver de aquel lado. Y vamos a ver quién era el legalista, y vamos a ver quién era el exagerado, y vamos a ver quién estaba diciendo la verdad. Nehemías no estaba actuando impulsivamente, más bien miraba las cosas con los ojos que Dios las estaba mirando. Sentía el dolor del corazón de Dios. Nehemías no estaba actuando impulsivamente, estaba tratando de discernir la maldad en ese mortífero crecimiento de la transigencia. ¿Voy a transigir, Susi? ¿Verdad que voy a transigir? Ceci, voy a transigir. Mimi, voy a transigir.
no voy a transigir con ninguna de ellas, ni con Ceci, ni con Susi, ni con Mimi, ni con Raquel. Antes de transigir, yo dejaría el ministerio. No voy a transigir con ellas. ¿Con usted? No, olvídelo. Con nadie. A mí el Señor me enseñó desde el principio. Si hoy día hubiera más ministros que discernieran los peligros del asunto carnal y la codicia de lo material, qué importante es cuando nosotros sabemos, hermano, tú tienes que apagar la avaricia que hay, la codicia que hay en tu corazón. Paz. Se dolerían de esas cosas como lo hizo Nehemías y la quitarían de la iglesia. Que Dios nos dé congregaciones de predicadores y feligreses que sientan asco por el pecado. Hermano, imagínate, así en buena onda. Por eso mandé a quitar esta silla, porque yo quisiera predicarle casi al oído. Imagínate que venimos a orar. Hay gente por la que tenemos que orar. Yo necesito orar por mi familia. Que Dios nos dé congregaciones que aborrezcan el pecado, que aborrezcan el asunto de la mala vida, y que tengamos una postura frente a Dios. Danos gente con suficiente discernimiento como para ver. Hermano, yo te voy a decir, tú nunca juegues con este asunto del matrimonio. No, que te dejo, no, que no te dejo, que te dejo, que no te dejo, que no, diablo, porque tú tienes que honrar a Dios. Y yo no digo que tú te divorcies o que no te divorcies. Toma una decisión, pero una decisión, porque la Biblia llama cuando una persona vive con otra y regresa al matrimonio, y vive con otra y regresa al matrimonio. La Biblia le llama a eso, la Biblia le llama vileza. Que hay culturas no cristianas que nunca lo permitirían. Se llama vileza. Y sabes a quién endemonias demasiado: a los hijos y a las hijas. Tómalo en nota, porque nosotros necesitamos discernimiento en nuestro espíritu. Que Dios nos dé gente con suficiente, ay, santísimo, discernimiento profundo, y nosotros ver con profundidad y el horror de las consecuencias. Hermano, dicho de don Fidel. Hay personas que le suceden algunas cosas y uno dice, ¿por qué le pasó? ¿Por qué le pasó? Si iba a la iglesia, tocaba la batería, tocaba el bajo, ¿por qué le pasó así? ¿Qué dice don Fidel? ¿Qué habrán hecho? Las consecuencias, el resultado de la transigencia que se ha metido en la casa de Dios. Hermano, Dios no te obliga a buscarle, no. ¿Quieres ir al camino de la droga, del alcohol, del adulterio, de la fornicación? A lo largo y a lo ancho. Del robo, de la mentira. No, hombre, ¿cómo va? ¿Qué? Pero si te duele tu pecado, es porque estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y si te duele tu pecado, este es el lugar en el que tú y yo necesitamos estar para tener un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo también se afligió por el descarrío de Filipenses capítulo 3. Ay, Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos de los cuales, muchos. 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su casa, es su hijo, es su hija, es su carro, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo y únicamente piensan en lo terrenal. No, mejor voy a terminar a las dos. No, a la una, perdón. La palabra griega traducida llorando es la lamentación en voz alta. Cuando uno tiene destrozado el corazón,
Ellos iban tras lo terrenal y ridiculizaban el oprobio de la cruz. El corazón del apóstol se estremece por pensar que esto le causaba dolor a Dios. No era una tristeza silenciosa. O sea, el apóstol no decía, ¿cómo me duele en el corazón? No. Ni era un suspiro de resignación. Era sentir el mismo dolor. Javier, ¿tú crees que a Dios le duele cuando una persona va al infierno? Deme un argumento teológico por qué le duele. Porque sí le duele. Pero deme el argumento teológico. Porque Él hizo lo máximo que Él pudo hacer para que no fuera al infierno esa persona. Y Él dio a su único hijo para morir por nuestro pecado. Alguien dice, ya creo en Cristo, soy salvo. No es cierto. Tu vida tiene que decir que eres salvo. Si no, tú estás igualmente de perdido. Nada más hiciste una oracioncilla ahí, pero si no cambia tu corazón, estás perdido. Era sentir el mismo dolor que sentía el Señor por sus hijos descarriados. Pero aparte del Señor Jesús, que fue llamado más que ningún otro llamado a expresar la aflicción de Dios, fue Samuel. Samuel fue un hombre que se entristecía por el dolor de Dios. En los años anteriores al nacimiento de Samuel, el pueblo de Dios se había apartado de Dios y había caído en la idolatría y en una decadencia terrible. A Dios le entristecía y le sigue entristeciendo el pecado. El Señor estaba a punto de apartar su gloria de su casa en Silo y los ministros del altar no sabían lo que Dios estaba por hacer. Qué triste es tratar con gente tan sorda, tan muda y tan ciega, precisamente cuando ya el juicio está enfrente de nosotros. Yo recuerdo, y te lo he dicho en algunas veces, yo estuve en una reunión de pastores, 5,000 pastores, y pasó don Enrique Bremer. Creo que un hermano mío estaba conmigo. Y yo le dije a él, cuando ese hombre termine de predicar, vamos a caer en el altar. Y él me dijo, ¿vamos a caer? Y yo me acuerdo lo que predicó Enrique Bremer. Dijo, miren hermanos, 5,000 pastores. Aquí caben más de 5,000 gentes. Y no había ni 300 boletos pagados. Yo pagué el mío y creo que pagué el de mi hermano. Ni 300 ni 400. Digo, ustedes son unos hipócritas rateros. ¿Cómo pueden entrar a este lugar y no pagar su boleto? Son unos rateros, son unos hijos del diablo y se paran enfrente de su congregación a predicar. Adúlteros, fornicarios. No, Enrique Bremer comenzó y nos hizo papilla. Pero en ese mismo lugar yo escuché a un profeta decir, vienen días gloriosos para México, cuando van a venir del extranjero, de Estados Unidos a trabajar a México, de Guatemala, de El Salvador, porque Dios va a bendecir. Y todos, amén, amén, gloria a Dios. Porque tienes a los tontos, tenemos la daga aquí, están a punto de llamarnos a la eternidad y decimos, porque somos prosperados, porque somos bendecidos. Nadie nos avisó de lo que venía. A Dios le entristece el pecado. El Señor estaba a punto de apartar su gloria. Yo sí quiero que los que quieran venir, hermano, que tú estés afligido por tu pecado, que no te importe el hermano, la hermana, el chamaco, tu pecado. Vamos a hablar de tu pecado, vamos a hablar de tu asunto. Qué triste es estar tan sordos y tan mudos y tan ciegos cuando ha llegado el juicio de Dios. Israel se había corrompido, el sacerdocio era adúltero y el ministerio establecido y organizado era ciego por completo. El sacerdocio era adúltero y el ministerio establecido y organizado era ciego y corrupto por completo. Elí, mi tocayo, que fungía como sumo sacerdote del templo, representa el sistema religioso decadente con todas
sus intereses egoístas. Yo recuerdo haber hablado con un hermano, un gran predicador, un gran maestro maestro Nenene, y me dijo, pero ya en Francia no le llaman adulterio. Y luego le dijo, es que en Francia ya no le llaman adulterio. Y luego la Biblia le sigue llamando adulterio, porque lo que era malo en Génesis 1 es malo en Apocalipsis 21 y 22. O sea, que Dios no cambia. Si era fornicación, si son relaciones incorrectas entre esposo y esposa, a Dios no le agradan. Y si a Dios no le agradan, pues a Dios no le agradan. ¿Qué quieres? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabía que esto iba a pasar. Sí. Porque decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hermano, yo te voy a decir qué es lo más grave de esto. El papá es el último en enterarse y la mamá que el chamaco es homosexual. El papá y la mamá es el último en enterarse que la chamaca es lesbiana. El papá y la mamá es el último en enterarse que el chamaco es borracho. El papá y la mamá son los últimos en enterarse que es drogadicto. Elí fungía como sacerdote dentro del templo, que representa un sistema religioso decadente, con todos sus intereses egoístas y su desdén por el pecado. Así como el pueblo. Por favor, por el amor de Dios, te lo pido de rodillas, no permitas que tus hijos sean flojos. Entre más flojo, más cochino tienen el seso y el corazón. No los dejes ser flojos, menos a la esposa, menos al esposo. Elí se volvió perezoso con respecto a las cosas de Dios. El pueblo se ablandó por la vida ociosa. Qué bueno cuando tenemos a la familia raya. Hermano, que hay abundancia, gloria a Dios que hay abundancia, gloria a Dios. Pero no todo. No, solo cumplían con la liturgia. Hacían el protocolo rutinario. En esta reunión, bueno, vamos a leer la Biblia. Y gloria a Dios, Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar. Dios no lo va a prosperar, Dios no nos va a bendecir. Primero tenemos que acatar el asunto del pecado en nuestro corazón. Dios no nos va a bendecir, hermano, Dios no nos va a prosperar. Solo cumplían con la liturgia, hacían el protocolo rutinario. Él hacía esto como padre y como sacerdote. Como tratas tu casa, así vas a querer tratar la casa de Dios. Como tú tratas tu casa, así vas a querer tratar la casa. Ovni y Fini representan el ministerio continuo de la tradición. Esos dos jóvenes nunca tuvieron una experiencia personal con Dios. No sabían lo que significa tener hambre de Dios. No sabían lo que era oír la voz de Dios. No sabían lo que era experimentar la gloria. Estos jóvenes nunca tuvieron una experiencia personal con Dios. No sabían lo que significa tener hambre de Dios, no sabían lo que era oír la voz de Dios, no sabían lo que era experimentar la gloria y la presencia del Señor. La lujuria los consumía y el pecado los había endurecido. Hermano, estaban llenos de lujuria estos tipos, porque llegaban las señoras a ofrecer el sacrificio y se la llevaban y tenían relaciones sexuales con ellas. A descarado, hermanos, a lo puerco, y pensaron que Dios iba a quedar así, y pensaron que Dios no iba a hacer nada. No es necesario recurrir a la historia e ir lejos para encontrar este tipo de sistemas religiosos que protege y alienta a los disqueministros que se sirven a sí mismos. Vas a echar una mirada alrededor de nosotros y encontrar esta maldición que hay. Hoy es fácil encontrar pastores que no oran, que no ayunan y nunca predican contra el pecado, nunca han tenido el corazón quebrantado por lo que a Dios le duele. Eso le duele a Dios, te tiene que doler a ti. Eso le duele a Dios, te tiene que quebrantar el corazón. Conocen poco del sufrimiento, son producto del ritualismo frío, muerto. No saben lo que es pasar tiempo con Dios. Dicen lo que hay que decir, cosas novedosas, sirven y actúan como profesionales, pero no tienen la pasión. Termino. Pero no tienen la pasión por las almas perdidas. Si tú te pierdes, yo voy a tener un dolor profundo. Yo sé que tú vas a decir, pues me voy a perder para que usted tenga más dolor. Sí, yo voy a tener un dolor profundo. Toda mi vida, como lo dije y Juanito lo recuerda bien,
He desgastado mi vida como tú no tienes idea. Dijo don Fidel, esto no hicieron las golondrinas. Dicen que allá afuera hay un nido de golondrinas. Le dije a los muchachos, no lo quiten. Aún el gorrión haya casa y la golondrina cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión y la golondrina hayan casa cerca de tus altares. Mis hijas creen, usted lo puede creer también. ¿Crees que cotorreo que los pajaritos, esos pechitos amarillos, azules, llegan a la ventana y cuando estamos predicando ahí, mandándoles a ustedes el recurso, o ellas están grabando la música, la alabanza, llegan y empiezan a cantar? Un día este lugar, Él va a venir con su santa presencia y este mundo corrupto, lleno de iniquidad y maldición, va a dejar de ser. Pronto esto va a dejar de ser. La iglesia va a ir con Cristo. El día 25 leímos Mateo 25, las 10 vírgenes. Y yo estuve tentado a no leerlo. Yo le dije, pero siempre tienes algo nuevo que decirnos en tu palabra. Siempre tienes algo nuevo. Ojalá el anhelo de tu corazón sea conocerle un poco más a Él. Conocer lo que le agrada, conocer lo que le desagrada, conocer lo que le causa gozo, conocer lo que le causa tristeza. Va a llegar un día cuando ya no vamos a llorar por el perdido. Va a llegar un día cuando ya no vamos a preocuparnos por el perdido. Pero mientras llegue ese día, vamos a tratar de luchar. Vamos a tratar de luchar por salvar a alguien de la condenación eterna. Usted dice, no se dice salvar a alguien. Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. En el capítulo de Judas dice, algunos salvad, esfuérzate, llora por él, ora por él, humíllate delante de Dios, por él o por ella. No sé quién te compete a ti, no sé, pero yo creo que hay alguien. Si tienes algo de Cristo, hay alguien que vale la pena que tú te comprometas a orar por él, que tengas amor por las almas perdidas. Yo tendría 12, 14 años cuando yo leí Pasión por las almas del señor Oswald Smith, y a mí trastocó mi vida, porque el hermano Faustino un día va a ir a la eternidad, la hermana Noemí un día, Marcos, Ami, Javier, hermano Pascual, Jasubi, vamos a estar allá. ¿Dónde? La decisión que tome cada uno de ellos. Y algunos triste, y algunos parece que tenemos que, pero a veces yo he estado llorando por ti. Quebrántale, habla su corazón, que no se pierda. Cuando yo tomo la decisión de venir al ministerio, todavía no me he casado. Ya predicaba yo, pero todavía no me casaba. Y cuando me iba a casar le dije, voy a servir a Dios, voy a servir a Dios. Hay gente por la que yo he llorado tanto, y me han aborrecido con toda su alma. No les debo un peso, no les debo un peso. Me han aborrecido con toda el alma. Pero dijo él, si al árbol verde trataron así, que espera el seco. Señor, reunión tras reunión, como dice tu gran siervo. Como dice tu gran siervo, reunión tras reunión, estamos predicando tu palabra, hablando a su corazón, hablando a sus vidas. Lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer. Que tengas misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Que tengas misericordia.
Yo podría decir que me he desgastado la vida, pero no tengo que decirlo, se ve de aquí a Washington. Tratando de que ellos te conozcan. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Voy a pedirle a mi esposa que nos despida. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los miembros de la iglesia. Vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que esa misma presencia de tu Espíritu Santo quede, Señor, en los corazones, en la vida de cada persona. Despídenos en paz. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Yo los bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Líbranos del mal. Guárdanos. Y permite, Señor, que nosotros podamos honrar tu nombre y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.